Leasing. ¿Cómo registro el leasing en mi balance clasificado? Primera pregunta. ¿Qué es un leasing? Un método de financiamiento para adquirir activos fijos, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, mi activo iba a tener algo que se llama activo en leasing. Voy a tener la depreciación acumulada en leasing. Y por acá voy a tener en mi pasivo, ¿qué cosa? Obligaciones, leasing, y el interés diferido del leasing. ¿Correcto? Supongamos que el computador es más rápido. Tasa 2%. Periodos 18. Valor 25 millones. Cuota. Tenemos la cuota. Dejémosla en valor absoluto. Y sin decimales. ¿Cuál es la amortización? Profe, ¿Sí? ¿no podría bajar eso? Porque la verdad que no se ve nada lo que está haciendo. Muy genial. Cuota 0. Llega hasta la 18. Formar cuadro de amortización. Ahí está. Nuestro cuadrito de amortización. Por lo tanto, voy a sumar los intereses. 5.015.000 y mi capital 30.015.954. La diferencia de 10 pesos, pero son los decimales, ¿ya? Los que redondeamos. Los hemos dejado sin decimales, no da exacto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haríamos este ciento? Activo el leasing.
5 millones. Obligaciones. 30 millones, 0,15, 954. Interés diferido. 5 millones, 0,15, 944. ¿Ya? Eso es cuando yo tomo el leasing. A fin de año, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a aplicarle depreciación al leasing, ¿cierto? Pero el leasing, si no es cierto, financieramente es un activo, tributariamente no es un activo. ¿Por qué? Tributariamente me van a decir, bueno, ¿y quién es el dueño? Supongamos una camioneta. Cuando yo compro el leasing, el vehículo no es mío hasta que yo pago la última cuota, la opción de compra. Financieramente yo lo voy a considerar dentro de mi activo, pero tributariamente no lo voy a considerar dentro del activo. Tributariamente sigue la lógica del Código Civil. ¿Quién es el propietario? La empresa leasing. Es más, los contratos de leasing, es cierto, tienen un espíritu que es financiero. El contrato se dice contrato de arriendo con opción de compra. Por lo tanto, jurídicamente, yo no soy dueño, yo estoy arrendando. Y recién cuando llega la última cuota y yo ejerza la opción de compra, porque puedo quizás no ejercerla, entonces recién ahí el activo va a ser mío. Entonces esto me va a generar una diferencia muy grande, porque tributariamente el fisco me va a decir el activo que está en la columna 6, chao, no es activo. La depreciación acumulada está en la columna 7, no es pasivo exigible. Obligaciones de leasing. ¿Lo consideraré un pasivo exigible? Sí, porque hay obligación de pago. Es una obligación real que hay a terceros. Por un contrato contractual. ¿Ya? ¿Qué pasa con el interés diferido? Los intereses diferidos son intereses que no están devengados. Ahora, el leasing, estas obligaciones, vamos a hacer la pregunta. Si es un arrendamiento, financieramente yo lo dejo en el pasivo, pero tributariamente no lo dejo en el pasivo. El leasing no es pasivo exigible, por lo tanto no lo voy a considerar. Entonces cuando tengo un leasing voy a tener que reversar todo se va, ¿sí? ¿Y al momento de la compra? Al momento de la compra, cuando yo ejerzo la opción, ¿cuánto es la última cuota? 1.667.000. Yo digo activo 1.667.000 y lo ingreso en mi contabilidad y desde ahí lo comienzo a depreciar. Y ahí es parte de mi activo, porque ahora yo soy dueño. Por ejemplo, si era un vehículo, la inscripción en el registro civil está a nombre de la empresa leasing. Sí. Y cuando yo ejerzo la opción, se hace la transferencia y pasa a mi nombre. Entonces recién ahí, tributariamente, yo lo voy a considerar un activo. Acuérdense que el derecho tributario va muy de la mano con el derecho civil, ¿ya? Por lo tanto, cuando hubo un cambio de propietario, ahí recién lo reconozco tributariamente, no antes. Lo otro es financiero, ¿ya? Lo otro le gusta al profe Oscar, al profe Claudio, a Luis Felipe, pero esto es tributario, ¿ya? Esto le gusta a usted, no. Esto me gusta a mí, ¿ya? Aquí yo voy a decirle, ¿y a nombre de quién está? No está a nombre tuyo, pues, entonces no es parte del activo.
¿Ya? No me importa que tú tengas el control, que tú hagas lo que quieras con el vehículo. No está tu nombre. Entonces, el derecho tributario sigue esa lógica. ¿A nombre de quién está? Y en base a eso, yo voy a hacer los ajustes. ¿Lo considero o no lo considero en el activo? Ejercí la opción de compra, está mi nombre, es activo. Ah, no, ejercí la opción de compra, chao, no es activo. ¿Ya? Ojo que tributariamente el activo va a entrar neto, el activo fijo. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada, ¿a dónde está? En la columna 7. 7. 7. Está mal. En la 6. ¿Ya? Está en la columna 6. Por lo tanto, cuando yo considero los activos a valor tributario, los meto netos. ¿Ya? Porque esto no es pasivo exigible. Entonces, me va a quedar sobrevalorado. Entonces, yo lo incorporo neto. Y de esta manera, yo voy a decir el activo menos pasivo igual a CPT. mi capital propio tributario. Otra partida que nos falta ver también especial. Inversiones en empresas relacionadas. ¿Alguien acá no ha tenido corporativa aún? ¿No hay más? Vale, ya. Tratar de explicarlo desde cero. Supongamos que yo tengo una empresa y esta empresa es la matriz. Tiene la filial 1, tiene la filial 2, la filial 2 tiene la filial 3 y la 3 es dueña de la 4 y la 5. ¿Ya? Por lo tanto, financieramente, todo esto es un solo grupo empresarial. ¿Ya? Y si yo tengo control, tengo que hacer lo que se llama consolidación. Consolido mis estados financieros. Yo saco mi reporte de la empresa matriz y después tengo que sumarle todo lo que está acá abajo con algunos ajustes. Pero, tributariamente, yo cuando hago mi balance, yo lo voy a hacer independiente, porque este es un RUT 1, este es un RUT 2, este es un RUT 3, y así sucesivamente. Entonces, tributariamente, yo tengo que tener mi balance, pero no consolidado. ¿Ya? Y en mi balance, ¿qué es lo que va a salir? Una partida en el activo que se llama inversión en empresa relacionada. Y esto tiene una valorización financiera que se llama valor patrimonial. ¿Cierto? El BP. Eso es financieramente. Desde el punto de vista tributario, la inversión en empresa relacionada no se hace al valor patrimonial. ¿Quién me puede explicar más o menos en qué consiste el valor patrimonial? Pregunta de seminario de libro. Estamos un año, literal, a un año. Tus compañeros de cuarto están en este instante en el seminario de cuarto. ¿Qué es el valor patrimonial? ¿Alguien me lo podría explicar con palabras sencillas? Ya, el valor patrimonial va a significar que yo, empresa, voy a darle una valorización a toda esa inversión que tengo. Y voy a calcular cuánto vale ese patrimonio por mi porcentaje de participación.
Por lo tanto, si este patrimonio vale 5 millones de dólares y yo tengo el 100%, mi inversión en empresas relacionadas debiera valer 5 millones de dólares. Si al año siguiente esta empresa creció y ahora ese patrimonio vale 6 millones de dólares, mi valor patrimonial va a ser 6 millones de dólares y voy a tener 1 millón de dólares de utilidad del ejercicio, producto de que mi empresa filial creció su patrimonio. Entonces, la inversión en empresas relacionadas financieramente va moviéndose en función de cuánto vale el patrimonio de mi otra empresa. Pero tributariamente, yo la voy a llevar al costo histórico más IPC. Repito, la inversión en empresas relacionadas financieramente va a ir al valor patrimonial. Es decir, voy a reconocer cuánto vale el patrimonio de la filial por mi porcentaje de participación y me va a dar una valorización que va a ir variando todos los años en función de cómo se mueva este patrimonio. Esa empresa crece o se achica. Ciclo contable. Parto el año con un balance y termino el año con otro balance. ¿Y qué es lo que mueve el balance? Finalmente, activo menos pasivo. Patrimonio. ¿Mi patrimonio creció o mi patrimonio bajó? Eso es lo que hace la contabilidad. Por lo tanto, esta inversión en empresas relacionadas yo la voy valorizando de esa manera. Pero esto es financiero. Y tributario, la ley de la renta me dice que las inversiones en empresas relacionadas se contabilizan al costo histórico más IPC. Por lo tanto, esto será una diferencia temporal o permanente. Más fuerte. Permanente, muy bien. Es una diferencia permanente, porque van por caminos completamente distintos que nunca se van a cruzar. Bueno, puede ser que un año se crucen, pero sería muy extraño. Pero después se van a volver a separar. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una valorización completamente distinta. Entonces, cuando yo esté calculando mi capital propio tributario, ¿qué es lo que voy a hacer? Inversión en empresas relacionadas. Voy a sacar el valor financiero del activo y voy a incorporar el valor tributario al activo. ¿Quedó claro? Es igual que el activo inmovilizado, propiedades, plantas y equipos. Le saco el financiero, porque está en una base completamente distinta, y le incorporo el tributario, que está en otra base. ¿Quieren que les suba ejercicios de capital propio? Sí, absolutamente. Tengo un libro de capital propio, a ver si puedo escanear algunas páginas mañana y se las puedo mandar. Pero para callado, porque hay temas de derecho de autor que la universidad tiene que respetar y ustedes saben. ¿Ya? Sería una paletia, porque el libro sale como 70 lucas. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando tanto de capital propio? ¿Cómo se calcula? ¿Por qué tengo que saber hacerlo? Necesito saber esto porque se me ve el borrador. Dijimos que, ¿qué es lo que le interesa al fisco? Las utilidades acumuladas. En eso tiene puesto el ojo. No solamente en el impuesto de primera categoría. Vuelvo a mi diagrama original. Hagámosle un zoom al patrimonio.
¿Qué lo compone? Capital más utilidad acumulada. Simplifiquemos que es solamente eso. Entonces, cuando yo calculo capital propio, es esto, ¿cierto? Pero vamos a decir que este pedacito de acá solamente es capital. Y todo esto que está acá es utilidad acumulada, que son utilidades que aún no han pagado los impuestos finales. Y eso es lo que el 14A y el 14D3 les interesa. Y eso está contenido en el registro de rentas empresariales. Pero ¿cómo llego al registro de rentas empresariales? Desde el capital propio. ¿Qué tengo que hacer? Lo siguiente. Voy a tomar mi capital propio tributario y le voy a restar, ¿qué cosa? RLI. Y esta es la utilidad acumulada de la RLI. Le voy a restar el capital. ¿Y qué me estaría dando en otras palabras? La utilidad acumulada. ¡Oh! Lo que me interesa. Puede ser que dentro de esta utilidad acumulada hay acá otra colita que sean ingresos no renta, rentas con tributación cumplida, ya pagaron los impuestos, impuesto sustitutivo, un impuesto único como el del 107, o rentas exentas de impuestos finales. Entonces, todo ese tipo de rentas se controlan en un registro que se llama REX. Y esto me da algo que se llama RAI, rentas afectas a impuestos. Y el registro de rentas empresariales se compone del RAI, algo que se llama DDAN, diferencia de depreciación acelerada con la normal, el REX, y finalmente acá hay una columna que se llama SAC, que son los créditos acumulados, es decir, los impuestos de primera categoría que se han ido pagando. Pongamos que nuestra empresa no tiene diferencia de depreciación acelerada y normal, solamente tendría RAI. Pongamos que ni siquiera tiene REX, que nos genera este tipo de rentas. El 90% de las empresas no las generan. ¿Qué es lo único que tengo entonces? RAI y SAC. Entonces, el RAI, ¿cómo se calcula? Desde el capital propio, restándole el capital y restándole el REX, que en este caso dijimos que era 0, llego al RAI. Por lo tanto, si yo tuviera utilidad acumulada 5 millones de pesos, el RAI debiera ser 5 millones de pesos. Y si mi empresa pagó impuestos con tasa 27%, calculemos. Debería tener un SAC por 1.849.315. Y yo les digo cómo lo calculo. ¿Alguna duda hasta ahí?
Entonces, el registro de rentas empresariales es un registro extracontable, tributario, que me va a permitir controlar las utilidades acumuladas pendientes de tributación con los impuestos finales. Si hay unas que ya tributaron con los impuestos finales o no van a pagar, igual las controlo aquí, pero en una columna separada que se llama REX. Y solamente voy a sacar REX cuando se me acabó el RAI. El registro de rentas empresariales me dice, este es el orden de imputación. Primero el RAI, después el DEDAN, después el REX. Y a nivel de SAC, si tengo créditos, voy sacando mis créditos. ¿Cómo logré tener una utilidad acumulada de 5 millones? Millones más el impuesto es lo que me va a dar la utilidad bruta, ¿cierto? Es la utilidad original antes de impuestos. ¿Cómo la calculo? Multiplico esto por los factores de incremento. ¿Recuerdan de los factores de incremento? Si no conocemos los factores de incremento, yo me voy a internet, escribo en Google factores de incremento, SI, y me va a llevar una tablita que me va a mostrar los factores de incremento. Quiere decir, si yo tengo una utilidad que estoy distribuyendo o que estoy dejándola como utilidad acumulada, significa que si esa utilidad yo la multiplico por el factor respectivo, en este caso la tasa de impuesto como un 14 al 27%, multiplico por ese factor, me va a dar lo que me falta, lo que se pagó de impuestos, y la suma de estos dos me da la utilidad bruta. Y ojo, el incremento siempre es igual al crédito, al monto del impuesto que se pagó. Supongamos que tengo un retiro por 1 millón. ¿Cuánto SAC tengo que sacar por ese millón que retiré? ¿Cómo lo calculo? Con el factor de incremento. Si no me sé los factores de la tabla y no tengo internet para calcular, para ir a buscar la tabla, ¿cómo lo puedo hacer? Tasa dividido en 1 menos la tasa. 27 dividido en 1 menos 0,27. Y eso me da el factor. Cero coma 36, 98, 63, 01, 13, 6, 9, 8, 6, 3. ¿Ya? 6 decimales. Truncado. No aproximado. ¿Qué significa truncado? Que le corto la cola. No lo aproximo. Hasta donde llega. Entonces, voy a decir 1 millón por ese factor. 369.863. ¿Seguro? Claro. Muy bien. Excelente. Entonces voy a rebajar crédito por 369.863.
Entonces, este contribuyente va a repartir créditos por 369.000 a nivel de registro de rentas empresariales. ¿Alguna duda hasta ahí? Compliquémoslo. ¿Se puede complicar más? Sí, no, está facilito. ¿Ya? El registro de rentas empresariales inicia todos los años con un saldo inicial, que es el que viene del año anterior, ¿cierto? Y le aplico el IPC. Y después, al 31 de diciembre, yo lo reverso y lo dejo en cero. ¿Por qué? Porque voy a recalcular mi RAI en función de qué cosa? Del capital propio, del resultado del ejercicio. Pero no es que yo le sumo aquí la utilidad del ejercicio. Eso es lo que se hacía en el fútbol. Ahí yo llegaba y le sumaba la utilidad del ejercicio. En el registro de rentas empresariales, yo reverso y recalculo en base al capital propio tributario que acabamos de aprender a calcular. Buscando el registro de rentas empresariales. Sí, adelante. Establece formatos del registro de rentas empresariales. El 14 de 3, ¿ya? No es muy distinto. A 24. RAI, REX, SAC. ¿Ya? Usted no tiene edad porque el 14 de 3 no calcula de edad. ¿Ya? Saldos iniciales. Y después, más abajito, yo reverso. ¿A dónde sale más fácil verlo? En el formulario 22. Recuadro 12. Y aquí determiné la RLI. ¿Ya? Eso es lo que aprendimos en el ramo de impuesto a la renta. Y aquí nos vamos a calcular el RLI. Después que yo calculé mi RLI, tengo que hacer la razonabilidad del capital propio tributario. Lo vamos a ver un ratito más. Cómo se calcula la razonabilidad para efecto de calcular un capital propio tributario. Y después yo voy a calcular el RAI, capital propio inicial, positivo o negativo. Y le resto el REX, le resto el capital aportado y me da el RAI. Y después armo el registro de renta empresarial. RAI le dan REX. Parto con los remanentes, algunos aumentos que puedo tener, disminuciones, y después lo reverso. Y nuevamente recalculo aumentos propios del ejercicio. Y después le resto los retiros que acabamos de hacer acá. ¿Ya? Compliquémoslo un pichintún más.
tienen todos los contribuyentes que iniciaron actividad después del 1 de enero del 2017. ¿Y qué pasó con los contribuyentes que venían de antes y tenían utilidades acumuladas? Esos contribuyentes antes ocupaban otro registro para controlar la utilidad acumulada que se llamaba FUT. Y el FUT era un poco más complejo, ¿ya? En cuanto a que era más grande. Si el contribuyente venía con un FUT del año 90, tenía unas columnas por cada año. Resultado del año 90, con crédito, sin crédito, y así se iban agrandándose los datos. Entonces, cuando se cierra el FUT, se le dice a los contribuyentes: el contribuyente tome todo su saldo de utilidad acumulada en el FUT. Y lo vamos a registrar en una columna que se llama STUT. ¿Ya? El STUT tiene el saldo de FUT al 31 de diciembre del 2016. Y ese STUT también tiene un crédito. Y los créditos en el SAC están separados. Créditos con devolución, créditos sin devolución, créditos generados a contar del 1 de enero del 2020 con modernización tributaria, créditos generados a contar del 1 de enero del 2017 y créditos generados hasta el 31 de diciembre del 2016. También tienen un orden de prelación, de los más nuevos a los más antiguos. Una vez que se me acabaron los generados desde el 2020, me voy con los generados desde el 2017. Y cuando se me acabaron esos, voy a recién a sacar los del FUT. Y si yo saco crédito generado hasta el 31 de diciembre del 2016, puedo rebajar el STUT. ¿Ya? El STUT no se recalcula todos los años como el resto del registro de rentas empresariales. El STUT es inamovible, porque el contribuyente no pierde esa utilidad acumulada que tenía, no pierde ese derecho a crédito y no pierde esa utilidad acumulada, lo que genera a la larga un descuadre. Hay un problema ahí en la legislación. ¿Por qué va a generar un descuadre? Imagínense que nuestro contribuyente cerró con un FUT, no sé, supongamos 20.000 millones. O sea, 20 millones, mejor para simplificar. 20 millones. Entonces, cuando yo abro mi primer RAI, el 1 de enero del 2017, yo calculé, mi RAI, ¿cuánto era? 20 millones. Y era igual al STUT. Supongamos que ese año no tengo retiros. Y a fin de año tengo una utilidad de 5 millones. Recalculo mi RAI. ¿Cuánto vale ahora? 25. Y acá tengo los mismos 20. ¿Qué significa esto? Que dentro de esos 25 están metidas esas utilidades que venían del FUT. Supongamos que al año 2 la empresa de nuevo tiene utilidad. 7 millones. La tengo 32. Y tengo los mismos 20. Se van manteniendo. Porque están acumulados y ya no los puedo tocar. Si yo retirase utilidades, saco primero de esos 12. Cuando se me acaban esos 12, saco de estos 20 y rebajo al mismo tiempo acá y acá. ¿Ya? Se rebajan al mismo tiempo. ¿Ah? ¿Por qué primero de los 12 y no de los 20? Porque la norma dice que primero saco los más nuevos. Los generados desde el 1 de enero del 2020, cuando se me acaban esos, saco los generados desde el 1 de enero del 2017. Cuando se me acaban esas utilidades, recién voy a buscar las antiguas. Entonces, por ejemplo, si aquí yo sacara, no sé, 25.000 de utilidad, saco aquí 25.000 y aquí, ¿qué es lo que voy a rebajar? La diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, me van a quedar 7.000 de utilidad acumulada,
yo tendría que dejar 7.000 aquí en el estudio de utilidad acumulada. Entonces rebajaría 13.000 acá. ¿Ya? Si yo saco de aquí, necesariamente saco de acá. Pero si yo saco de acá, no necesariamente saco de acá. Año 3. Pérdida tributaria. Cayó mi capital propio. Me fue muy mal ese año. Tuve 25.000 millones de pérdida. ¿Cuánto tengo ahora de capital propio? ¿Cuánto tengo de RAI? 7 nomás. ¿Cuánto tengo acá? Los mismos 20. El día ha sido como 36 para que subiera al otro. Aunque hubiese sido los 32 completos, 35 que hay con capital propio negativo, igual dejo los 20 porque son inamovibles. Yo dije 36. ¿Ah? Yo dije 36. Si se mueven 36, ahí cambian los 20, ¿no? 36 de pérdida. Sí. dice. Si fuera mayor. Si fuera mayor, fueran 36, yo rebajo acá 32. Correcto. Y quedé con utilidades acumuladas 0. Pero Tengo el STUT sigue ahí, no. no baja. Y se me puede descuadrar. Entonces ustedes tienen que tener presente para cuando trabajen. Esta cuestión no cuadra. Perfectamente puede ser que no cuadre. ¿Por qué? Porque esto está pensado en que después en el futuro tuve utilidad por 50.000 y mantengo acá mis 20. Entonces está pensado que en un futuro yo los podría sacar. Pero la verdad es que no. Si me pasó esto, después no los voy a poder sacar. Porque estos 50.000 van a tener sus créditos. Y cuando saque todos estos 50.000 se me van a haber acabado sus créditos. Y van a estar estos 20.000 dando vueltas. Por eso hay un problema en la norma. Cuando un contribuyente que tenía FUT y tiene un STUT, tiene pérdida, se descuadra y después no se pueden aprovechar esos créditos y quedaron ahí emposados en mi registro de rentas empresariales para toda la vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de PPU el año pasado? Sí. El año pasado, el semestre pasado. Eso lo usamos siempre. Ya. Si el PPUA no se hubiese eliminado respecto a cómo era originalmente, yo podría haber recuperado esos créditos como una devolución. Porque esa era la ciencia, esa era la idea. Si yo tengo 25.000 de utilidad acumulada, bueno, yo tengo que tener créditos por 25.000. Si tengo ahora utilidad acumulada 0, me devuelven todos los impuestos que pagué porque ya no los voy a usar. Pero como ahora no se devuelve esto, ahí se nos genera el descuadre. Entonces tengo esa columnita que se llama esto. ¿Ya? Entonces con el registro de rentas empresariales yo voy a calcular mis créditos. Ahora, hay otro ajuste que tengo que hacerle al capital propio. ¿Por qué? Porque dijimos, ya bueno, ¿qué dijimos? Capital propio tributario menos capital menos el REX, ¿qué me da? El RAI. Pero hay que hacer un pequeño ajuste, porque todos los retiros yo los voy a consignar al 31 de diciembre contra la utilidad que yo determiné, contra mi capital propio y mi RAI que yo determiné el 31 de diciembre. La norma actual dice que todos los retiros son provisorios y recién el 31 de diciembre van a definir
su forma de tributar. Ustedes han visto los retiros provisorios en conta, ¿cierto? ¿Los dividendos provisorios? No. ¿No? ¿Corporativo no lo vieron? Estamos variando. Supongamos que una sociedad anónima va a repartir dividendos, pero todavía no tenemos la utilidad del ejercicio. Entonces puede repartir lo que se llama un dividendo provisorio, que después vamos a decir si fue dividendo o no, dependiendo de si tengo la utilidad o no tengo la utilidad. Entonces, tributariamente, todos estos retiros y dividendos que yo tengo son provisorios. Y tengo que sumarlos. Porque ¿qué es lo que me lleve? Caja, por ejemplo. Entonces mi activo está subvaluado. Porque mi cuenta caja es más chiquitita en el capital propio. Entonces tengo que sumarle los retiros. Y después yo los voy a restar. El efecto es cero. Pero si no, no me cuadraría. Y es por el hecho de que esto se hace al 31 de diciembre. Si vuelvo aquí a mi formulario, cuando yo calculo el RAI, recuadro TS, parto con capital propio, le sumo el saldo REC si es negativo, lo normal es que sea positivo, y le sumo los retiros reajustados, me da el subtotal, y después a este saldo le resto el REC, le resto el capital, y me da el RAI. ¿Qué es el FUR que sale acá? Es otra herencia del sistema antiguo, que son capital que ingresó a la empresa que no ha pagado impuestos finales. Antiguamente existía algo que se llamaba reinversión de utilidades, donde yo sacaba desde el FUT de una empresa utilidades acumuladas y si hacía un movimiento rápido en una cantidad de días, me parece que eran 8, y eso yo lo aportaba a una empresa como capital, quedaba liberado de pagar impuestos finales. Entonces se beneficiaba la reinversión de esa manera. Yo saco utilidades de una empresa, hago mi retiro, no pago global, si en 8 días yo hacía un aporte de capital a otra empresa. El aporte de capital tenía que estar escriturado. Entonces, esas utilidades que formaban parte del capital. ¿Pero cuánto te dice el aporte de capital? Cualquier aporte de capital. Cualquier monto. Cualquier monto. 100.000 pesos, 100 millones de pesos, daba lo mismo. Lo importante es que yo lo hiciera dentro de plazo y que estuviera la escritura en el otro lado. Entonces, si esa empresa hiciera una devolución de capital, ustedes saben que las devoluciones de capital son no renta. Pero ojo, ese capital no pagó impuestos finales. ¿Cómo va a ser ingreso no renta? Entonces, ese capital se controlaba aparte en un registro que se llamaba FUR, que era capital que tengo en la empresa, pero que no ha pagado impuestos finales. Entonces, si hubiera una disminución de capital, yo tengo que considerarlo retirado a efecto de impuestos finales. Se generaba ese problema, ¿ya? Era un método que se usaba mucho para eludir impuestos, ¿ya? Decía reinversión, mandaba las plata para allá, y después me llegaba mágicamente una devolución de capital. Entonces hubo que crear este registro que se llamó FUR para controlar los aportes de capital que estaban financiados sin pagar impuestos finales. Pero no se preocupen, no les voy a poner nada de eso en ninguna evaluación, ¿ya? Pero es para que lo sepan, por si alguna vez ven en una empresa. Y así llegamos a algo que se va a llamar la razonabilidad del capital propio tributario, ¿ya? Este es el registro de renta empresariales, no es más complejo que eso. Saldo inicial, lo reverso. Nuevo saldo, le imputo los retiros y se acaba. No va a ser más complejo que eso en este curso. Si alguien quiere hacer el magíster, ahí se lo van a poner más complejo.
¿Ya? Te lo recomiendo. El magíster. ¿Sí? Cuando se titulen, son más que bienvenidos a los magísteres. No hay que tener un par de años de egresado. No, no lo siguiente. Eso. No hay que tener un par de años de ingresado, tienes que tener unos buenos pares de palos. Se pagan solos esas cuestiones. Ya. Si yo tomo mi capital propio inicial al 1 de enero, lo voy a hacer súper simplificado. Le sumo la RLI le resto los retiros, debiera llegar al capital propio final. Ciclo contable, ¿o no? Lo mismo que habíamos contado, ¿no? El ciclo contable. Yo tomo mi capital propio inicial, le sumo la RLI, le resto los retiros, me va a dar mi capital propio final. Y este capital propio final, yo lo debiese comparar ¿con qué? Con el capital propio que yo determiné. Comparo con capital propio tributario determinado. Si tengo diferencias, ¿qué significa? Probablemente que me faltó o omití alguna partida en la relay. Muy bien. O me equivoqué en el capital. En CPI. Sí. Pero no en el que estoy haciendo a través de este método de la prueba de la blancura, que se llama, sino que el que yo calculé solito, por el lado, porque estoy comparando. Y esto me va a permitir ver si tengo alguna descuadratura con el capital. Si tengo una descuadratura con el capital, significa que o tengo un error en la RLI o tengo un error en el capital propio tributario. Este es el método que utilizan las auditoras para, una vez que terminan de auditar, cuadrar sus papeles de trabajo. Por ejemplo, en la RLI, listo, agregué la depreciación financiera y deduje la depreciación tributaria. Pero después, en el capital propio, no coloqué el activo a valores tributarios y mantuve el activo a valores financieros. Entonces, al hacer eso, se me descuadró. O sea, ahí el que estaría descuadrado sería el capital propio. Exacto. Un tip. Cualquier ajuste de la RLI podría tener una contrapartida en el capital propio y por lo tanto yo debiera revisar que todo lo que ajuste en la RLI tenga algún ajuste a nivel de capital propio. Mira, sumé la provisión vacaciones. Significa entonces que la provisión vacaciones no debiera estar en el pasivo exigible. Entonces voy a hacer esta comparación. El servicio me dice calcula el capital propio utilizando este método cuando soy 14A. Y eso sale en el recuadro 14, la razonabilidad del capital propio. Lógicamente esto lo podemos ampliar mucho más. Puedo hacerlo mucho más complejo. Es decir, si tienes aumento de capital, ¿cierto? Entonces, hay algún cambio. Percibí un dividendo.
si percibí un dividendo, como vimos la semana pasada y además el trimestre pasado, esos no entraron por la reley, ¿se acuerdan? Los deduje, para que no paguen impuestos de nuevo. Pero tengo las lucas. Entonces, más dividendos o retiros percibidos. Y así, con una lista gigante de situaciones que podrían ocurrir. Y que el formulario 22, en el recuadro 14, los considera. Me dice, capital propio inicial. ¿Qué voy a entender por capital propio inicial? Y aquí me va a decir, en la guía interactiva, la ayuda de qué voy a entender por capital propio inicial. El que tenía en el año anterior, por IPC, capital propio final. Lo mismo que el capital propio negativo. La corrección monetaria del capital propio inicial. Al capital propio inicial le aplico IPC, ¿se acuerdan? Eso lo hicimos el año pasado, el semestre pasado. Cuando hicimos la corrección monetaria. Le aplico el IPC y tengo la corrección monetaria del capital propio inicial. Si tengo aumentos del ejercicio. Si tengo disminuciones del ejercicio. ¿Qué será una disminución? Por ejemplo, una disminución de capital escriturado, que pague impuestos, que, por ejemplo, tengo un retiro, y así sucesivamente con distintas partidas. Pérdida tributaria. Calculé una pérdida en el ejercicio. Si tengo pérdida de ejercicios anteriores, esta ya me entró por la reley, por lo tanto tengo que sacarla. Pero también está acá arriba, en el capital propio inicial, en el activo, porque una pérdida, entonces está en el activo. Entonces la tengo 3 veces, una sumando, otra restando, otra sumando. La que sume y la que resta se eliminan y se metían acá abajo. Entonces así va con distintos tipos de partidas para llegar a mi capital propio tributario. No vamos a hacer lógicamente algo tan complicado, ¿ya? Va a ser algo sencillo. Pero la idea de esto es que yo pueda determinar esto que está acá y lo pueda comparar con el que me sale de balance y ver si tengo una descuadratura. Porque este va a ser el que va a mandar para efecto de declarar. Y debieran cuadrar. Si no me cuadra, también puede ser que sea que pasó algo en la reley, ingresos omitidos o retiros no declarados. Y si no me cuadra, ahí sí el servicio tiene facultades de fiscalización para revisar esas partidas. ¿Ya? ¿Cómo funciona el registro de rentas empresariales? Veamos un ejercicio. Abre tu cuenta Scotiabank 100% online y obtén tu tarjeta de crédito digital Visa Scotia. Aquí tienen un video de 1 hora y media del Servicio de Impuestos Internos que explica cómo calcular Gerardo Escudero. Así que mejor profe no podrían tener explicándoles eso, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Entonces, por ejemplo, aquí nos está contando cómo funciona cada una de las etapas, cómo se arma, y lógicamente trae, ahí está lo que les decía, lo acumulado hasta el 2017, el 2020, lo del 2016, y después trae un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico
está acá en la página del servicio, para que lo vean bien. Servicio online, declaración de renta, instrucciones, guía práctica. En la guía práctica están los ejercicios. Ejercicio del régimen general, 14A. Entonces, descargan. Y tenemos un ejercicio completísimo, con antecedentes, cálculo de la RLI, y después llenado del formulario y lo que nos convoca, cómo determinó el capital propio, cómo calculó el RAI, cómo armó los recuadros, 14, el 13, y después con eso, cómo se arma el registro de renta empresarial. Sé que está lo que les decía: remanente anterior, reajuste por IPC, remanente reajustado y lo reverso. Y después coloco el saldo calculado en este ejercicio. Y después van los retiros. Y trae estas burbujitas de color verde con la lluvia. Razonabilidad del capital propio tributario. También pueden descargar un ejercicio. ¿Ah? La página del servicio. Y acá está razonabilidad del capital propio. ¿Ya? También les voy a hacer una presentación de razonabilidad del capital propio. Entonces, por ejemplo, me dice: tengo una RLI de 5.500, tengo dividendos de 1.500, el capital propio inicial. Entonces, razonabilidad. Tengo mi capital propio, tengo mi RLI y tengo que sumarle los dividendos, porque como dijimos, los dividendos no entraron vía RLI. Les voy a subir una presentación también, ¿ya? Ahora, si me dan tiempo se las puedo buscar y las podemos ver al tiro, ¿ya? Y este ejercicio me muestra cómo se calcula el capital propio. Acá está, capital propio. Capital propio, régimen parcialmente integrado 14. De nuevo está el profe Escudero. Eres de Chile y no estás ganando lo suficiente para vivir la vida que quieres. Exactamente. ¿Cómo supo? Ya, acá está otro ejercicio de razonabilidad del capital propio. ¿Ya? Adicionalmente, ¿vale? Y si yo soy cómo se calcula el ajuste. ajustes que tengo que hacer, y tengo un super video también de 1 hora 30 para que lo puedan repasar. ¿Quién necesita cápsulas con esto? ¿Cacha la pega ahí? ¿Sí? Tengo un minuto para ver si les puedo buscar una presentación de capital propio tributario.
Esa la voy a buscar, esa la voy a subir. Voy a echar la capital propio. Que tiene que ver con la cuadratura patrimonial. Vienen algunos ejercicios que son los mismos que están acá en realidad, ¿va? En donde vamos a hacer distintas cosas. Por ejemplo, hagamos lo siguiente. Supongamos que una empresa percibe dividendos por 5 millones. Y tengo una RLI de 20 millones, una utilidad financiera. Tengo que hacer una deducción, ¿cierto?, de los dividendos, porque ya pagaron impuestos los dividendos, 5 millones. Por lo tanto, tengo una RLI de 15 millones. ¿Y qué pasa en el capital propio? Cuando yo hago esta cuadratura, cuadratura, por ejemplo, voy a tener mi capital propio inicial, digamos, 40 millones. Chao, profe. Chao. Le voy a sumar, ¿qué cosa? La RLI. ¿Cuánto es la RLI? 15. Y tengo que sumarle los dividendos, porque los dividendos yo se los saqué a la RLI, pero es un activo que yo ya retengo en la empresa. Por lo tanto, le sumo los dividendos. 5. Capital propio tributario final, 60. Y va a ser una presentación que va haciendo esos cálculos, ¿ya?, con distintas partidas. ¿Sí? Dice que ya al tener a la 20 millones y abajo que dice deducciones. Utilidad financiera 20 millones. La utilidad del ejercicio. Le hago una deducción, los dividendos 5 millones y llego a la RLI del ejercicio 15. Veamos otro. Por ejemplo, si la empresa tiene un retiro
de utilidades. La misma empresa, pongamos 4 millones. ¿Cómo se vería afectado acá? Los retiros no van en la RLI, porque lo que estoy sacando es utilidad acumulada, no pasa por resultado. Pero en este caso, yo tendría retiros 4 y me daría un nuevo capital propio de 56. ¿Fija? Entonces, cada situación que le va ocurriendo a la empresa, yo voy a tener que preguntarme, ¿tiene efecto en la RLI? ¿Sí o no? ¿Tiene efecto en el capital propio? ¿Sí o no? Y voy a llegar a él. ¿Ya? ¿Qué les dejo de tarea? Revisar los videos. Revisar los ejercicios. Están publicados. ¿Ya? ¿Los del servicio? Los del servicio. Hagan los ejercicios. Porque acá en el video tienen la explicación del ejercicio. Y no solo la explicación del ejercicio, sino que antes les van a explicar la teoría. Les va a servir como un reforzamiento de esta clase. Van a reforzar la teoría y después van a hacer el ejercicio. Y el ejercicio está ahí en Excel para que lo puedan ver. Esos ejercicios al principio no estaban publicados. Unos poquitos los teníamos. Después los publicaron en PDF. Y hoy día están publicados en Excel para que ustedes puedan editarlo y ver las fórmulas, cómo funciona. No me interesa que se centren en lo que es RLI, como les decía. Céntrense en qué cosa: razonabilidad del capital propio y el registro de rentas empresariales. Después les voy a dejar una tarea que viene prometida del trimestre pasado sobre capital propio. No me he olvidado. Y van a necesitar ver esto. ¿Ya? Ver los videos, ver los ejercicios, porque en la próxima clase vamos a partir con los PROPYME nosotros. ¿Eso qué significa? ¿Que ya no olvidamos de capital propio después de la próxima clase? No, vamos a seguir tocándolo de otra manera. ¿Ya? El capital propio simplificado de los PROPYME, que funciona muy parecido. La diferencia es que no aplica corrección monetaria. Acuérdense que el próximo martes la clase no la vamos a hacer presencial. Va a quedar para el sábado siguiente en horario AM. Venimos a calza. ¿Ah? No, online. Esa la va a dejar grabada. Sí va a quedar grabado. Después pasó el mismo que se Ah, ya. Llega todo bloqueador. Ya, tranquila, eso se puede quemar mucho. Ya les voy a pasar la lista. Sí, pues, vamos a hacerlo.